¿Cuál es la relación entre la razón de ente y la razón de Dios, siendo que la primera implica composición y la segunda la excluye? Para responder elementalmente a esta duda, que es muy profunda porque podría implicar la inaplicabilidad de la noción de ente a Dios, ¿no? Para responder a esto hay que tener en cuenta por lo menos dos cosas. Primero, que Dios es simplicísimo en sí mismo, pero no en cuanto al modo de conocer con que naturalmente alcanzamos la razón de Dios. Porque todo nuestro alcanzar la razón del ser divino desde el orden natural implica cierto modo de composición de nociones por exclusión o remoción de cierta imperfección. Si decimos acto puro, si decimos ipsum esse subsistens, obviamente que estamos captando algo que en sí es simplicísimo y que podemos entender como simplicísimo. Pero esto no significa que la razón por la cual nosotros lo alcanzamos sea simple. Una cosa es el ser simple del ser concebido y otra cosa es la composición de la razón por la que lo alcanzamos. Y en esto, insisto, ha de advertirse que nosotros podemos en la razón de ente entender la composición de la esencia y el acto de ser. Y cuando nos elevamos a Dios, entendemos por una razón metafísica que en la causa primera, que es acto puro, el ese es de la razón misma de la esencia. Pero al pensar eso también lo pensamos por modo de composición. No dejamos de pensarlo al modo humano, es decir, por razones metafísicas que implican, como razones humanas que son, cierta razón de composición aún de lo que es simple. A su vez, esta es la primera cosa que hay que advertir. La segunda, la razón de ente es compuesta o dice composición. Esto también hay que distinguirlo. La razón de ente, sin más, dice lo que es. Y aún por el modo de concebir, es una razón que nos lleva a algo primariamente simple, ente. Ahora, si yo trato de explicitar la razón de ente, que por su modo de ser nombrada primariamente como ente es simple, fíjense que muchas razones se designan bajo modo simple, pero cuando se explicitan por un circunloquio o cuanto a su contenido se hacen complejas. Yo digo punto en la geometría plana, y no se define porque es una noción primitiva, y lo mismo cabe decir de ente, propiamente no se define porque no hay noción anterior. Ahora, cuando la explicito a la de punto, que es simplicísima en el orden de la geometría, digo lo que no tiene dimensión, y entonces ya hago cierta composición mental de razones para explicitar lo que entiendo por modo simple en la razón de punto. Y otro tanto pasa con la razón de ente, que es simplicísima en el orden del entender metafísico y en el orden de la inteligencia humana en general, pero si uno la quiere explicitar ha de decir lo que es, y entonces se está aludiendo ya a cierta composición entre el lo que y el es decir, entre un cierto que como sujeto que es y un cierto ser algo que está en ese que es en cuanto que existe. Uno puede discernir eso, ¿no? La esencia de la existencia como implícitas en el decir ente. Pero ahí ya estamos haciendo un análisis de una razón que es simple y que para elucidarla ante nuestra inteligencia, ¿qué es la que pide el modo compositivo para entender con más claridad? Esa es una deficiencia
propia de nuestro modo de entender, ¿no? Por no ser un entender puramente intuitivo o perfectamente intuitivo. Entonces necesita de cierta mediación, y esa mediación muchas veces se hace por vía de composición. Una mediación implica siempre cierta composición entre aquello que sirve de medio para llegar al término y el término al que hay que llegar. Entonces, ese modo de conocer que hace que recurramos a circunloquios, a definiciones, y en el plano de las proposiciones a demostraciones, ¿no? Esa mediación que tenemos que hacer implica siempre una composición, pero es una composición no propia de la razón entendida, porque acuérdense que la dualidad en la razón de ente deriva en el plano real de que conocemos la razón de ente a partir de entes que son finitos y por lo tanto entes en los cuales la esencia y la existencia no se identifican. Es una distinción con fundamento real, digamos, pero en la razón de ente no va implícita que una cosa y la otra sean necesariamente distintas. Y ahí está la simplicidad radical de la noción de ente. Que sean distintas en las cosas que están bajo el alcance de nuestra experiencia, la esencia y la existencia, sí, señor, porque ninguna de esas esencias incluye el acto de ser como constitutivo. Eso lo llegamos a conocer analizando el modo en que son las cosas que están bajo nuestra experiencia. Pero en la razón de ente ¿se implica necesariamente que esas dos cosas sean realmente distintas? No, señor. Ahora, la explicitamos por ese circunloquio de lo que es, porque de ordinario en las cosas entendemos el hecho de que existen por contradistinción a lo que son, porque existen cosas de muy distinta esencia ante la mirada de nuestra inteligencia en virtud de la experiencia que tenemos. Una cosa es que sean y otra cosa es lo que son. Ciertamente que sí. Más aún, podemos advertir que eso que son podría no existir. Nos está dado como existente en la realidad, pero podría no darse. De manera tal que alcanzamos a conocer una cierta distinción y contraposición entre un aspecto del ente y otro aspecto del ente, pero en la razón misma de ente no va necesariamente incluida la distinción de las dos cosas, porque un ente en el cual el existir fuese esencial no dejaría de ser ente. Por el contrario, sería un ente perfectísimo. Entonces la razón, eso no hace inaplicable la razón de ente, sino al contrario, la hace aplicable de manera eminentísima, porque no se da cierta deficiencia de una esencia que pudiera no existir, con lo cual tenemos una deficiencia en la razón de ente, porque es un ente contingente como ente en cuanto a su existencia, ¿no? De manera tal que no verifica plenamente la razón de ente. Es, pero pudiera no ser, lo cual implica en el ser cierta deficiencia. Entonces, esto es lo segundo que hay que advertir para notar que esa composición no es la raíz misma de la razón de ente, que es una razón simplicísima, podríamos decir, sino un modo de explicitarla que es coherente o consecuente con nuestro modo de entender.